La lámpara de araña de cristal proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de caoba. El salón de profesores de la Academia Privada St. Margaret, donde se discutían matrículas de $50,000 con café importado. Esta noche, el vino de la gala benéfica soltó lenguas. Las risas se extendieron, agudas, crueles. El dedo con manicura del director Davidson apuntaba como un arma al hombre en la sombra de la esquina, con su mono azul descolorido, sus botas de trabajo gastadas, la escobilla de goma goteando en sus manos callosas. ¿Por qué no le pedimos a nuestro conserje que les enseñe karate a los niños? Las palabras cortaron el aire cargado de privilegios. Estoy seguro de que podría enseñarles a barrer el suelo con los pies. Más risas. Profesores que se ganaron su sueldo anual en un solo mes. Pero Marcus Williams no se inmutó, no se encogió. En cambio, algo antiguo se agitó tras su mirada tranquila. La escobilla de goma golpeó el suelo con un golpe húmedo. Los guantes de goma se desprendieron como piel mudada. Sus hombros se enderezaron con precisión militar, con las manos entrelazadas a la altura del pecho. Entonces hizo una reverencia profunda, respetuosa, increíblemente elegante. Pura ceremonia japonesa en un mundo de arrogancia estadounidense. La risa se apagó. El silencio invadió la sala por completo. Les enseñaré, dijo Marcus, con la voz cargada de secretos enterrados. Pero no karate. Marcus Williams había sido invisible durante 2 años. 42 años, canas entre su cabello oscuro, hombros que alguna vez cargaron más que artículos de limpieza. Todas las mañanas a las 6:30, llegaba a la academia privada de St. Margaret en su Toyota Camry de 10 años, aparcando en el rincón más alejado, donde los todoterrenos de lujo no se ofendieran con su presencia. Su uniforme siempre estaba planchado, sus movimientos eran pausados, su voz rara vez se oía más allá de un susurro. Los hijos de directores ejecutivos de empresas de Fortune 500, jueces de la Corte Suprema y multimillonarios tecnológicos pasaban junto a él como si fuera un mueble. Para ellos, era un ruido de fondo en sus vidas cuidadosamente orquestadas. Pero Marcus lo veía todo. Observó a Tommy Rodríguez, de 10 años, luchar con los cordones de sus zapatos porque nadie le había enseñado el sencillo método de enrollar y jalar. Observó cómo Jordan Blake, de 12 años, apretaba los puños cuando otros niños susurraban sobre la investigación pendiente del Senado de su padre. Notó cómo los detalles más pequeños, un lápiz caído, el dinero olvidado para el almuerzo, una lágrima enjugada rápidamente, revelaban las grietas en estas fachadas privilegiadas. La mayoría de los adultos se perdían estos momentos. Marcus los coleccionaba como piezas de un rompecabezas, comprendiendo que la riqueza no podía comprar lo único que estos niños más necesitaban: alguien que los viera de verdad. Su propia hija, Emma, de 9 años, con la dulce sonrisa de su madre, asistía a la escuela primaria Roosevelt al otro lado de la ciudad. Todas las tardes, Marcus conducía su destartalado Camry por barrios que se hacían cada vez más pequeños, casas que se encogían como su sueldo. Emma nunca se quejó de su diminuto apartamento de 2 habitaciones. Nunca preguntaron por qué no podían permitirse las clases de baile de sus amigas ni el último iPhone que todos parecían tener. Era una mujer sabia para su edad, moldeada por la pérdida de maneras que rompían el corazón de Marcus y lo enorgullecían a la vez. Papá siempre decía: las mejores cosas no cuestan dinero, les decía a sus amigas. Y Marcus se preguntaba dónde había aprendido tanta sabiduría un niño de 9 años. El recuerdo de Kao seguía presente en sus rutinas. Su fotografía sonreía desde la mesa de la cocina, rodeada de las obras de arte de Emma y los horarios de trabajo de Marcus. Hacía 4 años que se había ido, secuestrada por un conductor ebrio un martes que había empezado como cualquier otro. Antes del accidente, Marcus era otra persona, alguien con sueños, ambiciones, un futuro que se extendía más allá de los cubos de fregar y el limpiacristales. Pero el dolor tenía una forma de despojar la vida de sus elementos más esenciales: la supervivencia, la responsabilidad y la serena dignidad del trabajo honesto.
Había elegido la invisibilidad como armadura, creyendo que las vidas pequeñas eran vidas más seguras. Sara Martínez llevaba 3 años enseñando 4º grado en St. Margaret's, tiempo suficiente para reconocer las sutiles jerarquías que regían la política de las escuelas privadas. A sus 29 años, era una de las profesoras más jóvenes. Aún lo suficientemente idealista como para creer que la educación podía cambiar el mundo. Aún lo suficientemente ingenua como para pensar que el privilegio y el carácter estaban relacionados. Había crecido en una familia de clase media donde la empresa de contabilidad de su padre y la carrera de enfermería de su madre le habían proporcionado estabilidad, no lujos. Su educación universitaria en Boston se había financiado con becas y préstamos estudiantiles, no con fondos fiduciarios ni conexiones familiares. Se había fijado en Marcus Williams desde su primera semana en la academia. Mientras otros miembros del personal lo trataban con educada indiferencia, Sara sintió curiosidad por el hombre que se movía por los pasillos como un fantasma. Había algo en su postura, erguida a pesar de su humilde uniforme, observadora a pesar de su mirada baja, que sugería capas bajo la superficie. Lo había observado interactuar con niños difíciles, había visto cómo su silenciosa presencia podía calmar una rabieta o redirigir la energía destructiva. Nunca levantó la voz, nunca mostró frustración, pero de alguna manera ordenó. Un respeto que a muchos profesores les costaba conseguir. La mañana después del incidente en la sala de profesores, Sara encontró a Marcus en el gimnasio, realizando su rutina de limpieza con una intensidad inusual. Pero lo que presenció no fue limpieza en absoluto. Era una coreografía. La forma en que manejaba el mango de la fregona parecía un manejo de espada. Cada movimiento se fundía con el siguiente con precisión practicada. Su juego de pies era deliberado, equilibrado, sugiriendo años de entrenamiento en algo mucho más sofisticado que las tareas de limpieza. Cuando se detuvo para recuperar el aliento, Sara notó una cicatriz en forma de media luna en su palma. Vieja, descolorida, pero distintiva. El tipo de marca que se produce al agarrar algo afilado durante largos periodos. Vaya reacción la de anoche, dijo Sara, entrando en el gimnasio. Marcus se quedó paralizado, con el mango de la fregona aún en las manos, con el aspecto de un hombre atrapado en un momento íntimo. Nunca había visto a nadie hacer una reverencia así. Fue hermoso, la verdad. Por un instante, ninguno de los dos habló. Marcus estudió su rostro, buscando burla o lástima, sin encontrar ninguna. Algo en su expresión cambió, no exactamente abriéndose, sino agrietándose ligeramente, como el hielo que comienza a descongelarse. Mi esposa me enseñó, dijo finalmente. Ella creía que la cortesía era la base de la fortaleza. La forma en que él decía esposa sugería tanto un profundo amor como una profunda pérdida. Durante las semanas siguientes, Sara comenzó a notar cambios en las interacciones de Marcus con los estudiantes. Lo que habían comenzado como observaciones casuales se convirtieron en intervenciones intencionales. Cuando Tommy Rodríguez se desplomaba por los pasillos, Marcus demostraba una postura correcta con su propio ejemplo, enderezando los hombros de una manera que, de alguna manera, animaba al niño a hacer lo mismo. Durante la hora del almuerzo, les mostraba a los niños cómo doblar las servilletas en formas intrincadas, grullas, flores, patrones geométricos que requerían paciencia y precisión. Cada pliegue debe ser deliberado, explicaba. Las prisas crean arrugas. La paciencia crea belleza. Los niños respondieron a Marcus de maneras que sorprendieron a sus maestros. Jordan Blake, conocido por su temperamento explosivo, se tranquilizaba en presencia de Marcus. Incluso sin instrucciones directas, los niños empezaron a imitar su tranquila confianza, su forma respetuosa de hablar, su hábito de limpiar lo que ensuciaba sin que se lo pidieran. Los padres empezaron a comentar sobre los cambios en el comportamiento de sus hijos, una mejor postura, más paciencia y un misterioso nuevo interés por el origami. El director Davidson descartó estas observaciones como coincidencia, pero Sara reconoció la sutil influencia de un maestro nato.
Emma Williams visitaba a menudo a su padre después de la escuela y lo esperaba en el pasillo mientras terminaba sus tareas. Sarah empezó a programar sus propias salidas para que coincidieran con estos momentos. Fascinada por la relación entre padre e hija, Emma practicaba problemas de matemáticas usando la tarjeta de limpieza de Marcus como escritorio o leía libros sentada en los alféizares de las ventanas que su padre acababa de limpiar. Había una intimidad natural entre ellos, una comprensión compartida que denotaba respeto mutuo y profundo afecto. Emma, Marcus le decía, enséñale a la señorita Martínez cómo doblamos los paños de limpieza. Y Emma demostraba una técnica que convertía telas comunes en cuadrados perfectos. Sus pequeñas manos se movían con la misma precisión que su padre. Una tarde, Sarah descubrió a Marcus practicando lo que solo podría describirse como una forma de artes marciales en el gimnasio vacío. Observó desde la puerta cómo realizaba una serie de movimientos fluidos, cada gesto controlado y con un propósito. Su respiración era regular, su concentración absoluta. No era la imitación torpe de alguien que hubiera aprendido movimientos de películas. Eran años de entrenamiento disciplinado hechos visibles. Al terminar, Marcus se quedó completamente inmóvil durante varios segundos, con los ojos cerrados, como si escuchara algo que solo él podía oír. Cuando abrió los ojos y vio a Sarah observándolo, ni vergüenza ni enojo cruzaron su rostro. En cambio, simplemente asintió, como si hubiera estado esperando este momento. ¿No eres solo un conserje?, preguntó Sarah, aunque en realidad no era una pregunta. Marcus se secó el sudor de la frente con una toalla doblada en un cuadrado perfecto. Soy exactamente lo que parezco ser, respondió. Un hombre que trabaja honestamente, criando a su hija, intentando que el mañana sea mejor que el ayer. Pero la forma en que lo dijo sugería que las apariencias pueden ser tanto verdaderas como incompletas. Mi esposa solía decir que el trabajo de una persona no define su alma, añadió. Ella era sabia en esas cosas. El descubrimiento se produjo durante una semana particularmente difícil cuando los problemas de comportamiento de Jordan Blake se convirtieron en agresión física. El niño de 12 años había empujado a Tommy Rodríguez por las escaleras, lo que le provocó una torcedura de tobillo y una avalancha de llamadas a sus padres. El director Davidson estaba furioso, amenazando con suspenderlo y exigiendo soluciones inmediatas. El incidente había ocurrido durante el almuerzo, cuando la mayoría de los supervisores estaban distraídos, pero Marcus lo había presenciado todo. Su relato de la EV fue preciso, detallado y completamente contradictorio con las negaciones defensivas de Jordan. El niño tiene miedo, le dijo Marcus a Sarah en privado. El miedo vuelve peligrosas a las personas cuando no saben cómo controlarlo. En lugar de evitar a Jordan después del incidente, Marcus comenzó a prestarle más atención. Aparecía en los momentos más volátiles del niño, no para sermonearlo ni castigarlo, sino simplemente para estar presente. Su energía serena parecía disipar la ira de Jordan de maneras que la disciplina tradicional no podía lograr. Sarah observó con asombro cómo el agresivo niño de 12 años comenzaba gradualmente a buscar la aprobación de Marcus, enderezándose cuando el conserje estaba cerca, teniendo especial cuidado de no crear desastres innecesarios. ¿Cómo lo haces?, preguntó Sarah después de presenciar a Jordan ayudando voluntariamente a Marcus a limpiar un incidente de leche derramada. No hago nada, respondió Marcus. Solo recuerdo lo que se siente tener 12 años y estar enojado con el mundo. La transformación fue tan sutil que la mayoría de los adultos la pasaron por alto por completo. Pero Sarah, observando deliberadamente los métodos de Marcus, comenzó a comprender que estaba presenciando algo extraordinario. Esto no era solo una buena gestión del aula. Era una forma de una enseñanza que operaba en niveles más profundos que el currículo o la disciplina. Marcus les mostraba a estos niños privilegiados algo que sus costosas educaciones no podían proporcionarles: la dignidad del servicio, el poder de la paciencia, la fuerza que surge al controlar las propias reacciones en lugar de intentar controlar a los demás.
Entonces llegó el día que lo cambió todo. Sara estaba investigando artículos en línea sobre métodos de educación alternativa cuando se topó con un archivo de periódico de 6 años antes. El titular la dejó sin aliento. Campeón local de artes marciales gana un torneo nacional. La fotografía que acompañaba el artículo mostraba a un Marcus Williams más joven, con un gi blanco y una medalla de oro en la mano, con el rostro radiante de logro y posibilidades. El artículo lo describía como una estrella en ascenso en las artes marciales estadounidenses, con especial elogio por sus innovadores métodos de enseñanza y su capacidad para conectar con jóvenes con problemas. El hombre de la fotografía se parecía a Marcus, pero también parecía a alguien que nunca había pasado un trapeador ni limpiado un inodoro en su vida. Sara pasó el resto de la noche indagando en el pasado de Marcus. Encontró más artículos, más fotografías, más evidencia de una vida que parecía completamente desconectada del silencioso conserje que conocía. Marcus Williams había sido un artista marcial de renombre nacional, un instructor muy solicitado, un hombre cuyo futuro parecía ilimitado. El último artículo que pudo encontrar databa de tan solo 2 años antes de que empezara a trabajar en St. Margaret's. Era un obituario. Kao Williams, de 34 años, amada esposa y madre, falleció el martes en un accidente de tráfico en la autopista 101. Le sobreviven su esposo Marcus y su hija Emma. La fotografía mostraba a una hermosa mujer japonesa de ojos amables y una sonrisa amable, la misma sonrisa que Sara había visto en el rostro de Emma. Las piezas comenzaron a encajar con una claridad desgarradora. Marcus Williams no había elegido ser conserje. La pérdida lo había destrozado, reducido a la forma más básica de supervivencia. Su carrera en las artes marciales había muerto con su esposa, junto con los sueños y ambiciones que alguna vez moldearon su futuro. Sara comprendía ahora por qué se movía por el mundo como un fantasma. Porque parecía estar escondido a plena vista. No era solo sufría de dolor. Se protegía de la posibilidad de preocuparse demasiado, de volver a ser vulnerable a la pérdida. Pero comprender el pasado de Marcus solo profundizaba las preguntas de Sara sobre su presente. Si había sido un artista marcial profesional, ¿por qué había aceptado el cruel desafío del director Davidson? ¿Por qué se había ofrecido a enseñarles algo a los niños? ¿Y qué había querido decir cuando dijo que les enseñaría, pero no karate? El hombre que había estado observando parecía estar emergiendo de una especie de larga hibernación, como si interactuar con los niños despertara lentamente partes de sí mismo que creía perdidas para siempre. La respuesta llegó antes de lo esperado en la forma de un anciano japonés que apareció en la escuela un martes por la mañana. El sensei Yamamoto tenía 72 años, era digno y preciso, y vestía un sencillo traje gris que, de alguna manera, transmitía más autoridad que el costoso vestuario italiano del director Davidson. Preguntó por Marcus Williams por su nombre, y cuando Sara lo dirigió al gimnasio, no pudo resistirse a seguirlo. Distancia. Lo que presenció fue una reunión que parecía cargar con el peso de asuntos pendientes. Marcus, hijo, dijo el anciano, con una voz que transmitía un respeto formal que pareció transformar a Marcus allí donde se encontraba. Has estado escondido demasiado tiempo. Marcus dejó su fregona e hizo una profunda reverencia. La misma reverencia perfecta que Sara había visto en la sala de profesores. Sensei, respondió, con una formalidad que sugería ritual y tradición. Ya no soy el hombre que era. El anciano sonrió con tristeza. Eres exactamente el hombre que siempre has sido, pero has olvidado cómo verte con claridad. Su conversación fue breve pero intensa. Se desarrolló en una mezcla de inglés y japonés que Sara no pudo comprender del todo, pero el subtexto emocional era evidente. El sensei Yamamoto intentaba que Marcus volviera a algo que había abandonado. Y Marcus se resistía con la energía desesperada de quien protege una herida. Los niños de aquí necesitan lo que les puedas enseñar, dijo el anciano. Y debes recordar que enseñar no se trata de perfección. Se trata de conexión. Cuando Marcus negó con la cabeza, la expresión del sensei Yamamoto se endureció.
Kikosan se decepcionaría de tu miedo, dijo en voz baja. Murió creyendo que usarías tus dones para ayudar a los demás, no para ocultarlos por vergüenza. Las palabras golpearon a Marcus como un golpe físico. Sara vio cómo su rostro alternaba entre dolor, ira y algo que podría haber sido reconocimiento. Le fallé, dijo finalmente. No estuve allí cuando más me necesitó. ¿Cómo puedo enseñarle a alguien sobre protección si no pude proteger a la persona que más le importaba? El sensei Yamamoto se acercó y posó una mano curtida sobre el hombro de Marcus. No le fallaste, Marcus. Te fallaste a ti mismo al elegir dejar de vivir cuando ella no pudo. Pero no es demasiado tarde para honrar su memoria convirtiéndote en el maestro que siempre supo que podría ser. Después de que el sensei Yamamoto se fuera, Marcus desapareció el resto del día. Sara se encontró revisando el gimnasio repetidamente, con la esperanza de verlo salir de cualquier conflicto interno que la visita del anciano hubiera desencadenado. Cuando finalmente lo encontró a la mañana siguiente, algo fundamental había cambiado. Marcus todavía vestía su uniforme de conserje, seguía empujando el mismo carrito de limpieza, pero se movía con un propósito diferente. El hombre invisible se estaba volviendo visible de nuevo, y Sara presentía que la verdadera historia estaba a punto de comenzar. La transformación se reveló gradualmente, como una fotografía que se revela a cámara lenta. Marcus comenzó a incorporar lecciones útiles a sus rutinas diarias, enseñándoles a los niños los principios del equilibrio y la respiración, mientras aparentemente solo limpiaba a su alrededor. Le enseñó a Tommy Rodríguez a pararse con confianza, ajustando su propia postura y dejando que el niño imitara el cambio con naturalidad. Demostró paciencia a Jordan Blake con la forma metódica en que limpiaba las ventanas, cada pasada deliberada y consciente. No eran lecciones formales, pero sí enseñaban el tipo de educación que se basa en el ejemplo, más que en la instrucción. Sara empezó a quedarse después de clase con más frecuencia, inventando razones para estar presente cuando Marcus trabajaba con los niños. Lo observaba guiar a Emma en lo que parecía ayuda con las tareas, pero que en realidad era una sofisticada lección de concentración y disciplina. Las matemáticas son como la meditación, decía Marcus, ayudando a su hija a resolver problemas mediante ejercicios de respiración y ajustes posturales. La mente debe estar tranquila para ver con claridad. Emma asentía solemnemente, comprendiendo conceptos que a la mayoría de los adultos les costaba comprender. Los cambios en los niños se volvieron imposibles de ignorar. La encorvadura crónica de Tommy Rodríguez desapareció, reemplazada por una confianza natural que lo hacía parecer más alto y más maduro. Los arrebatos explosivos de Jordan Blake disminuyeron significativamente, como si la presencia de Marcus le hubiera enseñado a reconocer y controlar sus propios desencadenantes emocionales. Incluso el rendimiento académico de varios estudiantes mejoró, aunque sus profesores no podían explicar por qué. Los padres comenzaron a hacer preguntas sobre los nuevos hábitos de sus hijos, el cuidado con el que doblaban la ropa, su mayor paciencia con las tareas frustrantes, su repentino interés en los ejercicios de respiración y la meditación. El director Davidson también notó los cambios, pero su respuesta fue previsiblemente cínica. No me importa si el conserje piensa que es una especie de encantador de niños, le dijo a Sara durante una reunión de profesores. Al hombre le pagan para limpiar, no para jugar a ser psicólogo aficionado con nuestros estudiantes. Pero Sara podía ver que Davidson se sentía amenazado por la influencia de Marcus, perturbado por la forma en que los niños respondían a alguien a quien consideraba inferior. Los prejuicios del director se veían desafiados por resultados que no podía ignorar ni explicar. La crisis llegó durante la tercera semana de marzo, cuando los problemas de comportamiento de Jordan Blake estallaron. El niño había estado lidiando con el sonado divorcio de sus padres, el escándalo político de su padre y la presión constante de cumplir con expectativas imposibles. Durante la hora del almuerzo, su frustración estalló en un altercado físico con Tommy Rodríguez que hizo que el niño más pequeño cayera por una escalera de concreto. Tommy se rompió la muñeca,
Tenía la cara magullada y el incidente fue presenciado por docenas de estudiantes y profesores. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. Los padres exigieron responsabilidades. Se consultó a los abogados. Y Jordan Blake se enfrentó a la expulsión inmediata. El director Davidson estaba furioso, despotricando sobre la responsabilidad y la reputación, mientras ignoraba por completo el problema subyacente. Causas de la violencia. Esto es lo que sucede cuando dejamos de lado los estándares, declaró durante una reunión de emergencia del profesorado. Cuando permitimos que influencias inapropiadas socaven la disciplina adecuada, su significado era claro. Marcus Williams era, de alguna manera, responsable del caos y sería necesario hacer cambios. Pero la respuesta de Marcus sorprendió a todos. En lugar de defenderse o poner excusas, asumió toda la responsabilidad del incidente. Debería haber visto las señales, dijo al profesorado reunido. Jordan estaba teniendo dificultades y yo no le proporcioné la orientación que necesitaba. Esta aceptación de la culpa, en lugar de desviarla, pareció disipar parte de la ira administrativa. Pero también reveló algo importante sobre el carácter de Marcus. Entendía que el verdadero liderazgo significaba aceptar la responsabilidad de los fracasos, no solo atribuirse el mérito de los éxitos. La audiencia disciplinaria se programó para el lunes siguiente, lo que les dio a todos un fin de semana tenso para considerar sus opciones. Jordan Blake se enfrentaría a la expulsión. Tommy Rodríguez se recuperaría de sus lesiones y Marcus Williams probablemente perdería su trabajo por sobrepasar sus límites. La situación parecía no tener ganadores, solo distintos grados de pérdida. Pero Sara presentía que Marcus estaba planeando algo. Que su silenciosa aceptación de la responsabilidad era en realidad la preparación para una revelación mayor. El domingo por la noche, Sara recibió una llamada inesperada de Marcus. «Necesito mostrarte algo», dijo, con una voz que ella no había oído antes. «Si quieres entender lo que pasa mañana, necesitas ver quién soy realmente». Se encontraron en un pequeño estudio de artes marciales al otro lado de la ciudad, un espacio modesto que parecía desconectado del lujo y el privilegio de la Academia St. Margaret. Marcus ya estaba allí cuando ella llegó, no con su uniforme de conserje, sino con un sencillo gué blanco que lo transformó por completo. «Mi esposa abrió este estudio hace 12 años», explicó Marcus, con la voz suave por el recuerdo. «Quería enseñar artes marciales tradicionales a niños que no podían permitirse clases costosas. Trabajamos juntos aquí hasta que no terminó la frase, pero Sara comprendió que este lugar era un santuario a su vida anterior, preservado exactamente como había sido cuando Kao vivía. Fotografías en las paredes mostraban a Marcus y su esposa enseñando a niños, compitiendo en torneos, construyendo una vida en torno a su pasión compartida por las artes marciales. Kao era el verdadero maestro, continuó Marcus, ajustando su gué con movimientos practicados. Yo solo era el músculo. Ella comprendió que las artes marciales no se trataban de pelear. Se trataba de forjar el carácter, enseñar disciplina, ayudar a las personas a encontrar su propia fuerza. Se movió al centro del estudio, cerró los ojos y respiró hondo. Dejé de venir aquí después de su muerte. Pensé que nunca podría volver a enseñar sin ella. Pero al observar a esos niños en la academia, al ver sus dificultades, me di cuenta de que ocultar mis habilidades no es honrar su memoria, es traicionarla. Lo que siguió fue la demostración más hermosa y poderosa que Sara había presenciado jamás. Marcus realizó una serie de formas de artes marciales con una gracia fluida. Movimiento preciso y decidido. Pero más que habilidad técnica, su actuación irradiaba algo más profundo. Una conexión con la tradición, con la disciplina, con esa fuerza interior que no se puede comprar ni heredar. Esto no era solo ejercicio físico. Era meditación en movimiento. Una forma de oración que usaba el cuerpo para expresar verdades que las palabras no podían expresar. Esto es lo que quería enseñarles, dijo Marcus al terminar. No a luchar, sino a ser fuertes. No a vencer a los demás,
sino a vencer el miedo, la ira y la desesperación que llevan dentro. Miró directamente a Sara, con los ojos brillantes de determinación. Mañana les diré la verdad sobre quién soy. Y me ofreceré a enseñarles a sus hijos lo que Cao me enseñó. Que la verdadera fuerza proviene de la gentileza, que el verdadero poder sirve a los demás y que la mayor victoria es vencer las propias debilidades. La audiencia disciplinaria comenzó a las 8 de la mañana del lunes en la sala de conferencias principal de la academia. El director Davidson presidió el procedimiento. Como un juez, flanqueado por miembros de la junta escolar y varios padres prominentes. Jordan Blake se sentó entre su abogado y su madre, luciendo más pequeño y vulnerable de lo que Sara lo había visto jamás. Tommy Rodríguez estaba ausente, aún recuperándose de sus heridas, pero sus padres estaban presentes y visiblemente enojados. El ambiente era tenso, formal y completamente centrado en el castigo más que en la comprensión. Marcus entró en la sala con su uniforme de conserje, pero algo en su porte había cambiado por completo. Se movía con la misma tranquila confianza que Sara había presenciado en el estudio, con una postura erguida y digna. Cuando el director Davidson le pidió que explicara su papel en el incidente, Marcus se puso de pie y habló con claridad y convicción. He estado enseñando a los niños de esta escuela, dijo. No oficialmente, no con permiso, pero enseñando al fin y al cabo. Y no le di a Jordan Blake la orientación que necesitaba para controlar su ira. La sala estalló en murmullos confusos. Los padres exigieron saber qué quería decir Marcus con enseñar, mientras el rostro del director Davidson se enrojecía de indignación. Te contrataron para limpiar esta escuela, no para interferir con nuestros programas educativos, gritó. Te has excedido en tu autoridad de la manera más irresponsable posible. Pero Marcus mantuvo la calma, con voz firme mientras continuaba. Les he estado enseñando con el ejemplo, con paciencia, con los mismos principios que mi esposa usaba cuando dirigía un estudio de artes marciales para niños desfavorecidos. La revelación de los antecedentes de Marcus conmocionó a la sala. Los padres que lo habían descartado como un simple conserje de repente se dieron cuenta de que estaban tratando con alguien mucho más complejo de lo que imaginaban. Sara observó cómo la dinámica de poder cambiaba a medida que la silenciosa dignidad de Marcus comenzaba a desafiar las suposiciones que todos tenían sobre la clase, el valor y la naturaleza de la verdadera educación. Yo era un artista marcial de renombre nacional, continuó Marcus. Enseñé a niños durante 15 años antes de que mi esposa muriera y me extraviara. Vine aquí para evadir mis responsabilidades, pero estos niños merecen algo mejor que un hombre destrozado que se niega a usar sus dones. El director Davidson intentó recuperar el control de la situación, pero la honestidad de Marcus había cambiado por completo la dinámica. Independientemente de tu origen, balbuceó el director, no tenías derecho a hacerlo. Pero fue interrumpido por la madre de Jordan Blake, que había estado escuchando atentamente las palabras de Marcus. Espera, dijo, con la voz penetrando el caos. ¿Estás diciendo que podrías haber ayudado a mi hijo a controlar su ira? ¿Qué tenías la capacidad de enseñarle disciplina y elegiste no compartirla? La pregunta flotaba en el aire como un desafío. Marcus miró directamente a la madre de Jordan, con una expresión compasiva pero firme. Podría haber hecho más, dijo simplemente. Debería haber hecho más. Dejé que mi propio dolor y miedo me impidieran ofrecerle a su hijo la guía que necesitaba. Ese es mi fracaso y acepto toda la responsabilidad. La honestidad fue devastadora y poderosa a la vez. Aquí estaba un hombre que podría haber puesto excusas, que podría haber culpado a otros, pero en cambio asumió la responsabilidad de sus defectos. Jordan Blake se puso de pie de repente, con la voz joven temblando de emoción. Si me ayudó, dijo el niño, sorprendiendo a todos en la sala. El señor Williams me enseñó a respirar cuando me enojaba. Me enseñó a mantenerme erguido cuando me sentía pequeño. Nunca me gritó, nunca me hizo sentir estúpido, nunca me trató como si estuviera roto. Las lágrimas corrían por el rostro del niño de 12 años.
Empujé a Tommy porque estaba enojado con mi papá, no porque el señor Williams no me ayudara. Él es el único adulto en toda la escuela que realmente se preocupa por nosotros como personas, en lugar de solo por los resultados de los exámenes y las donaciones. El testimonio del chico creó un profundo silencio en la sala. Sara observó cómo los padres miraban a sus hijos con una nueva comprensión, reconociendo que a su costosa educación podría faltarle algo esencial. Marcus había estado actuando sin que se dieran cuenta, brindándoles la clase de orientación y mentoría que el dinero no podía comprar. Esta comprensión fue incómoda para los adultos que se enorgullecían de darles a sus hijos todas las ventajas. El padre de Tommy Rodríguez, que momentos antes había estado exigiendo un castigo severo, se levantó de repente. Mi hijo ha estado diferente estas últimas semanas, dijo lentamente. Más seguro, más respetuoso, más centrado. No podía entender de dónde venían estos cambios. Miró a Marcus con algo parecido al respeto. Les has estado enseñando carácter a nuestros hijos, ¿verdad? El tipo de lecciones que suponíamos que recibían de sus clases caras y tutores privados. La admisión abrió las compuertas. Padre tras padre comenzaron a compartir observaciones sobre los cambios recientes de sus hijos. Mejor postura, mayor paciencia y mejor regulación emocional. La evidencia era abrumadora. Marcus Williams les había estado brindando algo que su educación privilegiada no podía ofrecer. El rostro del director Davidson se sonrojó cada vez más al comprender las implicaciones. Si Marcus les había estado enseñando con éxito a estos niños valiosas habilidades para la vida, ¿qué decía eso sobre los programas oficiales de la academia? Sara aprovechó el momento para hablar. He estado observando al señor Williams durante meses, dijo con voz firme y profesional. Lo que he presenciado es la enseñanza más efectiva que he visto. No usa libros de texto ni planes de lecciones. Enseña con el ejemplo, con paciencia y con un cuidado genuino por las necesidades individuales de cada niño. Estos estudiantes han recibido una educación en carácter y autodisciplina que ningún currículo podría proporcionar. La sala estaba en silencio. La ira y la actitud defensiva habían sido reemplazadas por algo más complejo. Marcus Williams, el conserje invisible, se había convertido en el centro de una conversación sobre educación, privilegios y el verdadero significado de la enseñanza. El director Davidson hizo un último intento por recuperar el control. Esto es sumamente irregular, dijo. No podemos permitir que personal no autorizado influya en nuestros estudiantes, independientemente de sus antecedentes o intenciones. Pero sus palabras ahora sonaban huecas, defensivas en lugar de autoritarias. Fue Jordan Blake quien dio la devastadora respuesta final. Quieren expulsarme por pelear, dijo el chico, con la voz más clara. Pero quieren despedir a la única persona que realmente intentaba ayudarme a no pelear. La simple lógica era innegable. Los adultos en la sala habían estado tan concentrados en el castigo que habían perdido la oportunidad de una verdadera educación. Marcus Williams había estado proporcionando exactamente lo que estos niños necesitaban, y la respuesta oficial fue eliminarlo. La audiencia terminó sin resolución, pero el impacto fue permanente. La noticia de los antecedentes de Marcus se extendió por la academia como un reguero de pólvora, obligando a todos a reconsiderar sus suposiciones sobre el valor, la educación y la naturaleza de la verdadera enseñanza. Padres que nunca habían hablado con el conserje comenzaron a acercarse a él con preguntas sobre sus hijos. Los estudiantes que habían dado por sentada su silenciosa presencia de repente comprendieron que habían estado aprendiendo de alguien extraordinario. El consejo escolar se reunió en sesión de emergencia esa tarde. Sara no estuvo presente, pero escuchó los detalles más tarde de sus compasivos colegas. La discusión fue acalorada, con los miembros de la junta divididos entre quienes veían a Marcus como una carga y quienes lo reconocían como un activo. Las preocupaciones legales eran significativas. Un empleado no autorizado había estado impartiendo instrucción a estudiantes sin las credenciales ni la supervisión adecuadas. Pero los resultados educativos eran innegables,
y varios miembros de la Junta tenían hijos que se habían beneficiado de la influencia de Marcus. El acuerdo, cuando se llegó, fue sin precedentes. A Marcus Williams se le ofrecería un puesto como consultor especial encargado de desarrollar un programa de educación del carácter para la academia. Ya no sería conserje, pero tampoco un profesor tradicional. Su función sería proporcionar el tipo de orientación y mentoría que faltaba en su costoso modelo educativo. El salario era modesto, pero representaba un reconocimiento a su verdadero valor y habilidades. La respuesta de Marcus sorprendió a todos. Rechazó el puesto. Agradezco la oferta, le dijo a la Junta, pero me he dado cuenta de que la verdadera enseñanza no puede limitarse a las instituciones ni a quienes pueden permitírselo. Mi esposa siempre creyó que las lecciones más importantes deben ser disponible para todos, independientemente de sus circunstancias económicas. En lugar de unirse al profesorado de la academia, Marcus anunció su intención de reabrir el estudio de Kiko para continuar el trabajo que ella había iniciado con niños desfavorecidos. La decisión creó una crisis para la Academia Santa Margarita. Varias familias prominentes anunciaron su intención de inscribir a sus hijos en el programa de Marcus, incluso si eso significaba complementar su educación escolar privada con clases en un modesto estudio comunitario. La ironía era inevitable. Padres que pagaban $50,000 al año por la educación de sus hijos ahora buscaban a un conserje viudo que ofreciera algo que su costosa institución no podía proporcionar. Sara tomó su propia decisión esa semana. Presentó su renuncia a la Academia Santa Margarita y le preguntó a Marcus si necesitaba un asistente en el estudio. He aprendido más sobre enseñanza observándote que en 4 años de cursos de educación, le dijo. Quiero ser parte de algo que realmente marque la diferencia en la vida de los niños. Marcus sonrió con la primera sonrisa genuina que Sara le había visto en meses. A Kao le gustaría eso, dijo. Ella siempre creyó que la enseñanza era demasiado importante como para dejarla solo en manos de las escuelas. El nuevo estudio abrió 3 meses después en un almacén reformado al otro lado de la ciudad. El espacio era sencillo pero hermoso, con suelos de madera pulida y paredes cubiertas de fotografías de Kao y Marcus enseñando a niños de su vida anterior. El programa era inusual. En parte instrucción en artes marciales, en parte educación del carácter y en parte entrenamiento en habilidades para la vida. Los estudiantes aprendieron técnicas físicas, pero también meditación, resolución de conflictos y el tipo de inteligencia emocional que las escuelas tradicionales rara vez abordaban. La primera clase incluyó a Jordan Blake y Tommy Rodríguez, 2 chicos cuyo conflicto había desencadenado toda la transformación. Llegaron por separado, cada uno acompañado de sus padres nerviosos. Pero Marcus inmediatamente los puso a trabajar juntos. La fuerza no se trata de derrotar a los demás, les dijo mientras practicaban formas básicas. Se trata de ayudar a otros a encontrar su propia fuerza. Al final de la sesión, los chicos trabajaban como compañeros. Su anterior antagonismo fue reemplazado por respeto mutuo. Emma Williams era la instructora asistente de su padre, demostrando técnicas con la misma precisión. La confianza que Marcus había demostrado en el gimnasio de la academia. A los 9 años, había asimilado lecciones que a muchos adultos les costaba comprender. Mi papá dice que el verdadero poder reside en ayudar a la gente. Ella se lo explicó a los nuevos alumnos. Mi mamá le enseñó eso y ahora se lo enseña a todos. La sencilla sabiduría de un niño sentó las bases de todo lo que representaba el estudio. Sara se encontró aprendiendo junto a los niños, descubriendo que los métodos de enseñanza de Marcus funcionaban tan eficazmente con adultos como con niños. El énfasis en la paciencia, la disciplina y la autoconciencia creó un entorno donde todos, sin importar su edad o antecedentes, podían crecer y desarrollarse. La educación tradicional se centra en llenar las mentes de información, explicó Marcus durante una de sus sesiones de planificación. Pero la educación del carácter se centra en fortalecer las almas. La información cambia constantemente, pero el carácter perdura para siempre.
La reputación del estudio creció gracias al boca a boca, en lugar de a la publicidad. Los padres que se habían mostrado escépticos ante los antecedentes poco convencionales de Marcus comenzaron a traer a sus hijos tras presenciar los cambios en sus compañeros de clase. La lista de espera se hacía más larga cada mes, pero Marcus se esforzaba por mantener el ambiente íntimo y personal que hacía que su enseñanza fuera tan efectiva. Cao solía decir que enseñar es como la jardinería. Le dijo a Sara: no se puede acelerar el crecimiento ni forzar la floración. Solo se pueden proporcionar las condiciones adecuadas y confiar en el proceso. 6 meses después de abrir, el estudio se había convertido en algo sin precedentes, un lugar donde niños de orígenes muy diferentes aprendían juntos, donde el carácter importaba más que las credenciales, donde el hombre invisible se había convertido en el maestro más visible de la comunidad. Marcus Williams había encontrado el camino de regreso a su verdadera vocación, no olvidando su dolor, sino transformándolo en un propósito. La última lección tuvo lugar una tranquila tarde de martes, cuando los últimos estudiantes se habían ido a casa y Marcus se preparaba para cerrar el estudio. Sara organizaba el equipo mientras Emma practicaba las formas en un rincón. Sus movimientos eran fluidos y precisos a pesar de su corta edad. La fotografía de Cao los observaba desde su lugar de honor en la pared. Su amable sonrisa bendijo la obra que continuaba en su memoria. ¿Crees que estaría orgullosa?, preguntó Sara, siguiendo la mirada de Marcus hacia la fotografía. Marcus guardó silencio un largo instante, con una expresión de paz que le había llevado meses lograr. Está orgullosa, dijo finalmente. Cada niño que aprende a pararse un poco más erguido, cada padre que ve a su hijo o hija con nuevos ojos, cada persona que descubre que la verdadera fuerza proviene de la gentileza, ella está presente en todo. Ajustó la postura de Emma con un toque suave. La misma guía paciente que había mostrado a innumerables estudiantes. No solo enseñamos artes marciales, continuó. Enseñamos el arte de ser humano. La historia de Marcus Williams, el conserje que conmocionó a una escuela al revelar su verdadera identidad, se había convertido en algo más grande que cualquier transformación individual. Era un recordatorio de que el valor no se determina por los puestos de trabajo ni las cuentas bancarias, que la enseñanza ocurre en lugares inesperados y que las lecciones más importantes a menudo provienen de las fuentes más inesperadas. En un mundo obsesionado con las credenciales y los logros, Marcus había demostrado que el carácter y la compasión eran las únicas cualidades que realmente importaban. Al cerrar el estudio esa noche, Sara reflexionó sobre el camino que los había llevado a todos a ese punto. Una broma cruel en la sala de profesores había revelado a un maestro oculto. Un momento de burla se había convertido en el catalizador de un cambio profundo. El hombre invisible había encontrado su voz. Al hacerlo, había enseñado a todos a su alrededor a ver con más claridad no solo el mundo, sino a sí mismos. La última luz se desvaneció de las ventanas del estudio, pero el resplandor del propósito permaneció. El mañana traería nuevos estudiantes, nuevos desafíos y nuevas oportunidades para demostrar que la enseñanza más poderosa no se da en las aulas, sino en los corazones. Marcus Williams había aprendido a inclinarse de nuevo, no en señal de sumisión, sino en reconocimiento de la sagrada responsabilidad que conlleva guiar a otros hacia su propia fuerza. Y en esa reverencia, la sabiduría de Kiko perduró, fluyendo de maestro a estudiante como el agua que encuentra su camino natural.